Hermanos, el patriarca Moisés, pues ya ha estado muchos años a cargo del pueblo, ya está en la recta final. Estamos leyendo Deuteronomio, y Deuteronomio es el último libro, digamos, la etapa final del gobierno o de la legislación de Moisés. Moisés ya está grande, ya es un hombre anciano, y está recordando en Deuteronomio todas las cosas que vivieron en el Éxodo. Esta historia de Deuteronomio capítulo 1 es un recordatorio de algo que vivieron muchos años atrás, y dice lo siguiente: en aquella misma ocasión yo les dije a ustedes, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes, yo solo no puedo llevar la carga pesada de atender todos sus problemas y todos sus pleitos. Escuchamos, hermanos, a un Moisés que dice en algún momento, ¿saben qué? Yo no puedo llevar la carga, son demasiados ustedes, son demasiados problemas, son demasiados pleitos, yo no puedo con ellos. Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes, experimentados, para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron, nos parece muy bien lo que nos propones. Entonces tomé de cada tribu de ustedes hombres sabios y experimentados y les di autoridad sobre ustedes. Fíjense cómo cuenta la historia Moisés. Dice Moisés, en algún momento yo dije, ya me cansé, son muchos problemas, son muchos pleitos. ¿Qué les parece si cogemos a 70 personas para que me ayuden? Y ustedes dijeron que sí. Parece, hermanos, una historia pues hasta bonita, ¿no? Oye, necesito ayuda. Sí, yo te ayudo, ¿cómo no? Pero por favor, no, gracias, adelante, por favor. Buena onda. Pero hermanos, si nos vamos a ver la historia original, hay detalles que Moisés no dice. Vámonos a ver la historia original. La historia original está en Números 11. Recordemos que aquí en Deuteronomio es un Moisés ya grande, ya está viejito, ya está recordando lo que vivió. Vayámonos al momento de la historia original. Números capítulo 11, versículo 4, aquí lo ven en pantalla, dice lo siguiente: entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase que solo pensaban en comer. ¿Conocen a alguien que solamente piensa en comer? ¿O ustedes mismos son alguien que solo piensa en comer? No levanten la mano, hermanos, ya lo estoy viendo, ¿ok? En todos lados hay, pues aquí también había. Dice, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa más que maná. Esta es la historia original. Vemos a un pueblo quejoso, vemos a un pueblo que ya no quería maná y quería carne, extrañaba el pescado, extrañaba los puerros, los ajos, las cebollas, los pepinos, los melones. Fíjense, hermanos, que este era un pueblo que dice la palabra que se dejaba llevar por lo que escuchaban otros. ¿Les ha pasado, hermanos, a ustedes que llegan a algún lugar, por ejemplo al culto, dicen, hoy sí le voy a poner atención a la prédica del hermano Freddy y me voy a sentar, y vienes con toda la intención y de repente el que está al lado de ti te distrae y entonces pierdes toda la atención que tenías y dice, oye, esta predicación está aburrida, y tú tenías toda la intención, pero por lo que te dice el otro te influencia y tú cambias de opinión? ¿Les ha pasado? Dice la Biblia que ellos eran así, se dejaban llevar por lo que escuchaban de otros. Habla de un carácter que no es firme. Dice la palabra que el pueblo añoraba las cosas pues que no eran importantes. Yo no sé si alguien de aquí alguna vez ha extrañado los ajos. ¿Los ajos? No, sí, yo sé que sí. Bueno, ustedes sí. Pero los ajos, las cebollas, los frijoles, uno a lo mejor piensa en una carne sabrosa, en un corte, ¿no? En un pescado, en algo preparado. Pero ellos decían, extrañamos los ajos, extrañamos la cebolla, los pepinos, los melones. De repente el pueblo parecía que añoraba cosas que había vivido antes. Fíjense, hermanos, que también el pueblo era muy ingrato. Dice, lo único que se ve para comer es maná. Fíjense, hermanos, que ellos no tenían que hacer nada para recibir el maná. Prácticamente abrían la puerta de su casa y como si fuera Mercado Libre, DHL y todas estas tiendas, en la puerta de su casa, ahí estaba el maná. Solamente tenían que tomarlo, cocerlo y comerlo. Les llegaba directo, gratis, sin costo, de parte de Dios. No es poca cosa. Sin embargo, dicen, ay, solamente tenemos maná. ¿Sí les ha pasado que de repente tenemos algo que Dios nos da y decimos, si yo tuviera esta otra cosa, pero Dios te está dando esto?
y tú no lo aprecias, tú no lo valoras. Así era el pueblo también. La historia sigue, hermanos. Sigo con el versículo 10. Y Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban en la entrada de sus tiendas. Y el Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó. Y le dijo al Señor: escuchen por favor las palabras de Moisés para Dios. ¿Por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Yo no puedo encargarme de llevar esta sola carga en todo el pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si es que de veras me estimas, así no tendré que verme en tantas dificultades. La historia es diferente de como la cuenta en Deuteronomio. En Deuteronomio no cuenta estos detalles, pero en la historia original parece un Moisés enojado, dolido, sentido. Le dices más: Señor, quítame la vida, ya no puedo con esto, quítame la vida. Hermanos, el Señor nos entiende, ¿eh? En la Biblia hay pasajes, hay varios donde personas le dicen a Dios: Señor, no puedo más. Y este es uno de ellos. ¿Se acuerdan de algún otro? Elías, Job, de manera indirecta. Pero el Señor nos entiende. Moisés, hermanos, descubrió lo que todos vamos a descubrir algún día: que trabajar con la gente es difícil. Que escuchar las quejas todo el tiempo no es fácil. Que llevar la carga de los demás no es fácil. Moisés entendió, como lo vamos a entender también nosotros alguna vez, que parece que uno da mucho y recibe poco. Moisés lo entendió y aquí lo expresa, hermanos, de manera natural. Pero, hermanos, no es que esté mal que nos sintamos así. En algún momento vamos a tener este sentimiento, nos va a pasar a todos. Nos va a pasar alguna vez que nos sintamos así. Pero yo quiero, hermanos, que escuchen la respuesta del Señor. Porque el Señor no es un Dios indiferente para que no nos dé una respuesta o una palabra. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, versículo 16. Pero el Señor le contestó, y pongan atención a esto: reúne a 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí con ellos, allí contigo, y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se las daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar este pueblo. Así no estarás solo. Escuchemos las palabras del Señor y que nos den consuelo para cuando tengamos un momento así, hermanos, porque a todos nos va a pasar. Fíjense, hermano, que dice el Señor: así ya no estarás solo. Ojo, dice la palabra, hermanos, en Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo. Y regularmente lo aplicamos para una relación de pareja. Pero, hermanos, no es bueno que el hombre trabaje solo. Si Dios te ha puesto en una actividad y tú lo estás haciendo solo, no lo estás haciendo bien. Todo mundo necesitamos a alguien en quien apoyarnos, manos que nos ayuden, gente que dé. No podemos trabajar solos. Si alguna vez estás trabajando y lo estás haciendo solo, no lo estás haciendo bien. Dice la palabra de Dios: así tú, Moisés, ya no vas a estar solo, vas a tener a 70 ayudantes. Fíjense, hermanos, que es importante que veamos que quien manda la ayuda, ¿quién es? Dios. Dios manda la ayuda. Dice la palabra: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y yo diría: si alguno está falto de ayuda, pídala a Dios, porque quien manda la ayuda es Dios. Entonces, si tú estás trabajando para el servicio, para la obra, y estás solo, no lo estás haciendo bien. Necesitas a alguien en quien apoyarte. Y segundo, pues quien manda la ayuda es Dios. Fíjense que el Señor hace una anotación muy puntual: escoge a gente con autoridad. Tráete a 70 personas, pero que sean gente con autoridad. No a cualquiera, no. No agarres a alguien que va pasando y dile: vente para acá. No, a alguien con autoridad. Miren, hermanos, alguien con autoridad es alguien que está convencido de lo que hace. Tú le preguntas a alguien de su fe, a alguien que tiene autoridad, y te lo va a responder de manera clara porque sabe lo que cree, porque sabe quién es Dios, porque está convencido.
Una persona con autoridad es así. Recordaremos, hermanos, que cuando veían a Jesús hablar, decían, este habla con autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas, hermanos? Miren, así funcionaba antes, ¿eh? Los escribas abrían la Biblia, bueno, no la Biblia, en ese tiempo los rollos, y leían cualquier pasaje. Y decían, la interpretación que da este rabino es la siguiente. La interpretación de este otro rabino es la siguiente. Ellos hablaban con la autoridad de alguien más. Cuando llega el Señor, Él no ocupa ese método. Él dice, yo doy esta interpretación, yo les explico estas cosas. Alguien con autoridad, alguien que sabe, alguien que está convencido de lo que cree. Dice la palabra del Señor, escoge a 70 personas con autoridad. Cuando escojas a alguien para que te ayude, escoge a alguien con autoridad. No agarres a cualquiera, porque en algún momento se te puede convertir en una piedra de tropiezo. En vez de que Él te ayude a jalar junto, no, tú lo vas a jalar también a Él. Y si agarras a 2 o a 3, vas a jalar a 2 o a 3. No se puede, hermanos. El Señor marca la pauta y dice, escoge a gente con autoridad. Interesante, hermanos, también que el Señor disponga del Espíritu. Tráeme a los 70 y del Espíritu que tú, Moisés, tienes, voy a repartirles, voy a tomar una parte y les voy a dar a ellos. Quien dispone del Espíritu es Dios, hermanos. Imaginemos, no lo dice la Biblia, pero imaginemos, hermanos, que hay una cantidad que el Señor nos puede poner de su Espíritu. Porque dice la Biblia que de estos 70, a uno los puso a cargo de 10, a otros de 100, a otros de 1000, a otros de una tribu completa. A Dios va repartiendo de su Espíritu según la cantidad de responsabilidad que vas a tener. Según la cantidad de responsabilidad que vas a tener. Pero quien lo reparte es Dios. Hermanos, los dones, la capacidad de liderar vienen de parte de Dios. Dice 1 Corintios 14:12, por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que son para la edificación de la iglesia. Hermanos, quien dispone de esto es Dios. Dios. Hermanos, la historia sigue. Vamos a ver un poquito más. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Y sobre ellos reposó el Espíritu, sobre estas 70 personas. Repartió el Espíritu y les llegó a las 70 personas. Y sobre ellos reposó el Espíritu. Y comenzaron a hablar como profetas. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó, ¿estás celoso por mí? Ojalá el Señor diera su Espíritu a todo el pueblo y todos fueran profetas. Fíjense, hermanos, qué interesante que Josué ve que otros están profetizando y no el dirigente, y dice, no, cállalos, cállalos. Ellos ¿por qué? Tú eres el bueno, ellos ¿por qué? Hermanos, esto ha pasado también en otro pasaje de la Biblia. ¿Recuerdan quién más hizo esto? Los discípulos. Cuando estaban con Jesús, dice Marcos capítulo 9, Maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre, pero no eran de nosotros y se los prohibimos. ¿Qué dice el Señor a esto? No se los prohíban. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Fíjense, hermanos, aquí quiero ser muy puntual. Y si te llega el rocazo, pues tómalo. Prepara tu venda y ahí te va el rocazo. Ponte el casco para que no te duela tanto. Hermanos, hay un celo, hay una envidia santa, no sé cómo llamarla. Envidia cristiana, ¿no? Pongámosle un nombre bonito para que no se vea tan feo. Hay un celo, hay una envidia que existe cuando alguien está en el liderazgo, pues se siente bien que te consulten. Se siente bien que tú tomes decisiones, que tú muevas a la gente, tú haces esto, sí, se siente bien. Y eso no está mal, ¿no? Porque el Señor nos manda a dirigir y lo tenemos que hacer. Lo malo es cuando tú ya no eres tomado en cuenta y te sientes mal por eso. Cuando alguien ya no te consulta a ti, cuando tú ya no eres el importante, ahorita ya no. Entonces tú empiezas a ponerle el pie a los demás. ¿Han escuchado frases como las que dice, ojalá te vaya mal para que te enseñe cómo se hace bien? ¿No? Ojalá te vaya mal para que yo te enseñe cómo se hace bien. Esto habla como de esta envidia santa, ¿no?
Ojalá, esta vida cristiana, ojalá te vaya mal. Te dije que te iba a pasar. Me hubieras consultado porque yo sí sé. ¿Les ha pasado eso? No lo digan. Pero nos ha pasado, es que nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Cuando estamos, digamos, arriba, hermanos, en el liderazgo, se siente bien. Pero llega un momento donde tú ya no eres importante. Tú ya no. Y de repente sentimos que nosotros tenemos, pues ahí, digamos, la fuerza, el ímpetu, el punch. Yo puedo ayudar aún más. Pero el Señor dice, no, ahorita no. Ahorita no es tu tiempo. Tú siéntate y descansa. Tú toma la silla, tú tranquilo, ya puse a alguien más. Tú relax. Pero no, queremos seguir nosotros haciendo las cosas, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no convertirnos en una piedra de tropiezo para otros. Porque va a haber momentos donde el Señor, dice su palabra, te pone a cargo de 10, a cargo de 100, a cargo de 1000 o a cargo de nada. Este es un momento para descansar. Tú tranquilo, tú no te preocupes. Eso puede pasar, hermanos, porque a todos nos gusta el reconocimiento. Esa es la verdad. A todos nos gustan las alabanzas, las palabras bonitas. A todos nos gustan. Pero bien la Biblia lo dice así, hermanos, Proverbios 27, 21. El oro y la plata, el fuego los prueba. Al hombre lo prueban ahí está, hermanos, las alabanzas. Al hombre lo prueban las alabanzas. Cuando alguien te dice algo bonito, está siendo probado. Está siendo probado porque el Señor conoce el corazón del hombre y sabe cómo es. Y sabe cómo nos sentimos cuando nos alaban, cuando nos ven como en una posición de autoridad y de importancia. El Señor lo sabe, hermanos. Hay un principio bíblico aquí, hermanos, que tenemos que entender. Dios nos va a poner algunas veces a cargo de 10, nada más. A cargo de 100, vas a ir subiendo, quizá. A cargo de 1000, a cargo de una tribu, de un pueblo. Dios te va a ir dando autoridad según Dios disponga. O Dios puede ponerte a cargo de nada. En la posición en la que estás, hazte cargo de ella. Hazte cargo de ella. Porque, hermanos, miren, viene la escuela bíblica de vacaciones, en 1 mes y medio más o menos, en 1 mes y medio. Y tomo la escuela porque pues participamos muchos y porque ya viene, está fresca la escuela bíblica de vacaciones, ¿no? Entonces se nos va a pedir ayuda, quizá para que seas maestro, quizá para que cooperes con los lunches, quizá para que oren, quizá para invitar a personas, para que atiendas en la tiendita, para que estés con los niños afuera, para que infles globos, para que limpies aquí, para cualquier cosa Dios te va a invitar. Y miren, hermanos, nosotros podemos decir que sí o que no. Si no tienes excusa y no tienes nada que hacer, pues no hay razón para decir que no, no digas que no, di que sí, apoya, si no tienes excusa, ¿no? Y hermanos, así como esto, cuando estemos ejerciendo lo que el Señor nos puso a hacer, podemos hacer un trabajo de mucha calidad. Vamos a pensar que nos ponen a dar clase a los intermedios. Entonces tengo que estudiar, porque me van a preguntar. Tengo que leer. Tengo que hacer una diapositiva bonita para que la vean, si no se me van a distraer. Tengo que aprenderme los cantos y las coreografías. Lo puedes hacer con mucha calidad o lo puedes hacer, ni estudias, ni lees. Te llega, abres el libro un día antes en la noche para ver qué tema era. Tú lo puedes hacer así. ¿Y sabes qué? El Señor lo va a recibir. Pero ojo, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo, eso lo sabemos. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, con plata o con piedras preciosas. Un trabajo bonito, hermoso. Pero también uno puede construir con madera, con paja, con cañas. Digamos un trabajo, pues ya cumplí. También lo puedes hacer. El trabajo de cada cual se verá claramente en el día de juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Fíjense qué interesante, hermanos. El Señor nos va a recibir nuestro trabajo con oro, con plata, con piedras preciosas, pero va a recibir el que viene con paja, con madera, con caña. Cualquiera de los dos, ¿qué trabajo le vas a entregar? ¿Qué trabajo le vas a entregar? ¿Un trabajo digno? ¿Algo que el Señor merece? ¿O un trabajo ahí? Piénsalo, porque esto está por suceder y tú vas a tomar la decisión. Tú vas a hacer lo que tú quieras.
Y hermanos, esto nos pasa todo el tiempo, porque aquí damos clases, aquí predicamos, aquí compartimos, aquí enseñamos, aquí preparamos el café, aquí se hace de todo, hermanos. Aquí cortamos los árboles de afuera. ¿Sí han visto que ya cortaron los árboles? Alguien lo corta, aquí alguien viene a barrer, aquí alguien hace cosas, alguien puso esa pantalla, hermanos, alguien conecta el sonido, alguien graba los videos, alguien trabaja para Dios. Y le podemos entregar un trabajo de mucha calidad o un trabajo todo guango iba a decir, todo ñango iba a decir. Una cosa así, hermanos. La historia de Moisés, hermanos, es una historia que nos enseña esto. Está la historia de Números, y me voy a olvidar de ella, ya la conocieron a detalle. Me regreso con el viejo Moisés, el que está contando la historia, que ya pasó. Si se dan cuenta, la historia que cuenta se olvidó de muchos detalles de lo que pasó en ese momento. Pero hermanos, es un Moisés viejo, que ya no le interesa, hermanos, meterse en problemas. Ya no le interesa recordar que el pueblo estaba de quejoso. Ya no le interesa. Ya no le interesa recordar que él se enojó y que le dijo a Dios: Señor, quítame la vida. Ya no le interesa. Ya es un hombre maduro y entrado en años, y ya sabe lo que quiere. Y lo que le importa a Moisés, el Moisés grande, es que el pueblo recuerde la dirección de Dios. Ya no le importa ver los detalles. Hermanos, aprendamos de la vida de Moisés. Fíjense, hermanos, que todos nosotros que hemos participado por años en actividades de la iglesia, siempre tenemos una referencia de años pasados. Si no tienes nada agradable que decir, no digas nada. Nada. No, es que hace años, si vieras cómo se organizaban, bonitos que se hacían. No, antes llegaban aquí miles de personas. Uno ya exagera, ¿no? Uno lo exagera. Pero el campamento, no, los campamentos los hacían chulos. Porque, hermanos, uno tiene referencias de tiempos pasados. Moisés, hermanos, ya no se preocupa por eso. Moisés dice: no, esto es lo importante. Lo que pasó, ya. Sí, lo malo que pasó, olvídalo. Hermanos, si no tiene nada bonito que decir, miren, mejor no digo nada, ¿no? Aprendamos de Moisés, hermanos. Aprendamos de Moisés, porque Moisés es lo que está haciendo. Él no seguramente lo recuerda, hermanos, pero eso ya no es importante. Para aquellos que ejercemos liderazgo, nos conviene, si no tenemos nada agradable que decir, mejor no decimos nada. ¿Ok? Hermanos, es un Moisés, insisto con esto, es un Moisés grande, ya viejo. Y lo que le interesa, hermanos, es dar consejos al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Eso le importa. Ya lo pasado ya no le importa. Y Moisés da 3 consejos para el liderazgo, y quisiera que los aprendiéramos también nosotros. Da 3 consejos importantes. Primer consejo, versículo 16, estoy hablando ahora sí ya de Deuteronomio capítulo 1, dice: al mismo tiempo les di jueces y les di las siguientes instrucciones: atiendan a todos, háganles justicia, tanto a compatriotas como a extranjeros. Primer consejo que Dios les da: miren, tú haz justicia a todos, si son parte del pueblo de Dios o si no son parte del pueblo de Dios, a todos escúchalos y hazles justicia. Hermanos, estamos por hacer la escuela bíblica de vacaciones y van a venir un montón de niños que quién sabe de dónde vienen, ¿no? Pero también van a estar nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares. Hermanos, el mismo trato que le das al tuyo es el que le debes dar al otro que viene. Ojo, hermanos, aquí vienen niños de repente que no tienen, ven la tienda de dulces y ¿qué creen que quieren? ¿Una fruta picada? No. ¿Quieren un pedazo de apio? No, quieren un dulce. Y seguramente muchos de estos niños ni dinero traen, nada. ¿Quién se los va a invitar, hermanos? Pues ustedes. ¿Quién más? Pues ¿quién más, hermanos? Nosotros. Hermanos, el mismo trato que esperas para tu hijo, para tu sobrino, para tu familiar que va a venir, es el mismo trato que debes darle a este muchacho, que quién sabe quién sea. Ese es lo mismo. Hazle justicia al extranjero y al que no lo es. A todos hazles justicia. A todos, dice el Señor. Sigue el Señor insistiendo con esto.
y al dictar sentencia no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Fíjense, hermanos, qué interesante. El Señor insiste con esto. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad. Nosotros tratamos a todos por igual, no porque seamos buenos, sino porque el Señor nos pide que lo hagamos. A todos por igual. Y un último consejo que da Él: y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo a mí para que yo lo atienda. Hermanos, un líder conoce sus límites. Un líder conoce hasta dónde puede ayudar y hasta dónde ya no. Hay gente que le ponen a hacer algo y a todo dice que sí, que no sabe decir que no, pero que queda mal con todo, porque no sabe decir que no, ¿no? Y eso existe en todos lados. Entonces, hermanos, dice un consejo que da el viejo Moisés hacia el pueblo: cuando venga un caso difícil y tú ya no puedas, tráemelo a mí, yo me encargo de eso. Un buen líder conoce sus límites, hasta dónde puede llegar. Por eso, hermanos, pone Dios a gente a cargo de 10, por eso pone a cargo de 100, no porque sean mejores, sino porque ellos tienen más capacidad y Dios lo sabe. Y ya pone a cargo de 1000 todavía más capacidad, y a cargo de todo un pueblo todavía más capacidad. Hermanos, un buen líder conoce sus límites. Y hermano, ojo, porque nosotros debemos de conocer nuestros límites. Hermanos, concluyo con esto. Dios va a disponer de nosotros en algún momento. Dios va a disponer de nosotros en algún momento. Asegúrate de estar preparado para el servicio que le vas a dar a Dios. Dios pondrá de su espíritu para que desarrolles alguna actividad. Esto es importante, hermanos, porque quien da el espíritu para poder desarrollar actividades, según lo acabamos de leer, es Dios. Dios va a disponer del espíritu para que tú hagas alguna actividad. Si Dios te pone a descansar, una tercera idea: toma la silla y déjate guiar. Déjate guiar. No seas una piedra de tropiezo, no estés de quejoso. En mis tiempos y así, si vieras, si yo estuviera ahí, cómo se haría diferente todo esto. No, si Dios te dice esta vez no, sentado y apoyando en oración. Apoyando en oración. Cualquiera que sea el momento en el que estás, si estás a cargo de 10, a cargo de 1000, a cargo de 100, a cargo de más o a cargo de nadie, cualquiera que sea el momento, prepárate para asumir el tiempo que estás viviendo. Aprendamos de la historia de Moisés. ¿Sí, hermanos? Interesante la historia de Moisés. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, que tú nos pones a hacer cosas. Y te agradecemos por la disposición, porque nos ves con buenos ojos y permites que lo podamos hacer. Gracias, Señor. Si alguno de mis hermanos, Señor, en estos días has dispuesto que apoyen en alguna actividad, quizá ya lo están haciendo, Padre, o quizá lo van a hacer. Y si alguno de ellos, Padre, dispón del espíritu que tú das para que esto pueda suceder y ellos puedan decir que sí van a apoyar. Señor, si alguno has dispuesto que este no es el momento de hacer nada y tiene que descansar, Padre, también te pedimos en tu nombre que dispongas del Espíritu para que lo pueda hacer con un corazón amable. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque nos das la oportunidad de estar en tus trabajos, Señor, de servir en tu obra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices todo el tiempo, nos miras con buenos ojos y permites que lo hagamos. Gracias. Padre, danos la sabiduría para hacerlo con las enseñanzas que nos da tu palabra. Danos la sabiduría para llevar una vida recta en el servicio que te damos, Señor. Permite que seamos un pueblo que pueda construir con oro, con plata, con piedras preciosas, un trabajo digno solamente de ti, Padre. Gracias por la oportunidad. Pon los recursos para que lo podamos hacer aquí. Pon el ánimo, pon el deseo. No endurezcas nuestro corazón, Padre, para que estemos luchando contra lo que tú nos estás mandando a hacer. Padre, confiamos en ti y en tu palabra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.